Muy bien, estamos una vez más en este programa que ya se volvió, vamos a decirle, un programa favorito de muchas personas que nos encontramos por la calle y nos dicen, ¿cuándo va a salir un nuevo capítulo? Bueno, todos los martes como el día de hoy me acompañan el señor Domingo a mi izquierda, el señor Fabián a mi derecha. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, ¿Qué tal Fabián? ese espíritu? ¿Por qué está tan haces, bajo Ale? todo? ¿Están bien? Estamos bien. ¿Están estamos felices? bien. Sí, felices. Yo siempre estoy feliz. ¿Qué tal vos estás, Domingo? Re bien, Gabe. Tranquilo, Muy bien. pa. ¿Siempre Juguete. patriota? Sí, siempre. Me gusta eso. ¿Te saludan todavía por la calle? Sí, me saludan todavía. Siempre me miran así raro, como te dije la vez pasada, ¿te acuerdas? Sí. Me ¿Pero ya mira. te saludan ahora o no? No, y sí, me saludan. Pero yo siempre luego le saludo a cualquier persona que le veo en la calle. Muy Oh, adiós, así, ¿no? Sigo empujando camino. esto para que por favor hagamos sobre los comentarios, porque sigo viendo comentarios de gente que puede ser que tenga razón, puede ser que pueda haber un grado de cierto en lo que diga, pero estaría bueno refutar. ¿Verdad? Claro, queremos participar con la gente. Así que muy Por pronto, favor, por favor, muy pronto, gente. Háganos caso. El día de hoy, cada 26 de abril en Paraguay se celebra el Día del Periodista. Este noble oficio y profesión tiene la responsabilidad de brindar a la ciudadanía información veraz, responsable y ecuánime. La historia del periodismo en nuestro país se remonta a los días de don Carlos Antonio López. Él, en 1845, fundó el primer periódico nacional llamado El Paraguayo Independiente. En sus páginas se podían leer proclamas del gobierno, especialmente para que países extranjeros reconozcan la independencia del Paraguay. Hoy en el mito y la historia, el Día del Periodista Paraguayo, y la pregunta principal es ¿por qué don Carlos funda un periódico? ¿Cuál era su objetivo, señor Domingo? ¿Estudió? Sí, estudié. Bueno, en esos tiempos, pues Paraguay llevaba 34 años de independencia, ¿verdad? Y él fundó ese diario, tipo, para dejar en claro la independencia del Paraguay para los países que todavía no creían o no reconocían la independencia de nuestro país en esos tiempos. Entonces, él agarró y fundó ese periódico para, tipo, darle más fuerza a nuestra independencia, ponerle, ¿verdad? Y después... Me gusta porque le puso el nombre ya lo diciéndolo todo, ¿verdad? El Qué Paraguayo grande. Independiente. Sí, sí, Fabián sí. Chamorro fue el primer periódico fundado Sí. en democracia. No. En democracia, Bueno, perdón. En vamos a aclarar, independencia, Vamos a perdón. aclarar algunas cosas. Bueno, había un periódico que servía como anuncio del gobierno que se llamaba Repertorio Nacional, que fue anterior. Pero sí, ¿qué pasó en 1845? Argentina, una vez más, negó el reconocimiento de la independencia del Paraguay. Argentina consideraba, Juan Manuel de Rosas, dictador de Buenos Aires, consideraba a Paraguay una provincia rebelde de lo que hoy es Argentina. Entonces don Carlos Antonio López se cansó y primero hizo su diario, después ya le declaró la guerra. O sea, él luego tranquilo. Para él no hay problema. Ah, exactamente. Entonces, el 26 de abril del año 1845 aparece el primer número del Paraguay Independiente, que realmente tenía como objetivo contrarrestar la propaganda argentina. O sea, decir, nosotros somos independientes. Y después, realmente Paraguay necesitaba ese reconocimiento. Pero éramos un país mediterráneo. Si teníamos reconocimiento argentino, podíamos salir al mundo para anunciar que éramos libres e independientes y que otros países nos reconozcan. Entonces, con el objetivo de que primero sea Argentina y después el resto, es que comienza a publicarse este periódico, que logra su objetivo, no solamente el periódico, sino también toda la política paraguaya en general, logra el reconocimiento argentino en julio del año 1852. Y a partir de ahí el diario ya deja de tener esa importancia porque ya Logró no se su cumplió el cometido. objetivo. Y hasta septiembre de ese año, 1852, funcionó el Meramente periódico. fue fundado para eso, entonces. Fue fundado con ese objetivo, por eso ese nombre. Pero no llegaron a cambiarle el nombre con Sí. de Independencia o Muerte. No, Independencia o Muerte fue sería el logo. ¿Cómo se llama? Ah. El lema que usó Ah. Paraguay durante ese tiempo. Independencia o Muerte era nuestro lema. Así como vencer o morir también lo fue. Creo que lo es, vencer o morir. Sí, vencer o Pero era Independencia o Muerte cuando eso. ¿Por qué Santiago Leguizamón es tan importante en la historia del periodismo? ¿Sabes lo que ocurrió, Domingo? Sí, porque él fue uno de los primeros periodistas, por así decirlo, en forma que se regaló, ponele.
¿Por qué se Porque regaló? a él le mataron después de que sacó a la luz temas del narcotráfico y esas cosas, en esos tiempos. Y al sacar él a la luz esas cosas en su radio y también emitió textos Es lo y que redactaba. esas cosas, entonces él terminó siendo asesinado después por los narcos. Para ser callado, más o Sí, menos, para de ser alguna callado. Y manera. le mandaron a cerrar también su radio. ¿Qué hay de El- cierto con eso, Fabián? Sí, también en parte es cierto. No, ese término de se regalaron. Se No, pero regalaron. no, lo dice Domingo nomás. No, pero Es un término, no, es un término que se usa mucho y No, pero yo lo digo está en bien, el o sea, sentido de que, tipo... claro, claro. Es que justamente gente que se expone con el tipo de denuncias que hacía Santiago y que después termina matándole, realmente no, se regalaron. Él estaba haciendo bien y los que están equivocados son los que le terminan matando. Santiago Leguizamón, durante ese año, a principios de ese año, comenzó una serie de artículos en el diario Noticias, un diario que ya desapareció, en donde le acompañó a dos periodistas que habían ido de Asunción hasta Pedro Juan para hacer una serie de investigaciones sobre el narcotráfico, el autotráfico y el lavado de dinero en la frontera. Y saltó el nombre de Fat Yamil. Fat Yamil era el dueño de la frontera en aquella época, se le conocía como el turco. Y no solamente saltó eso, sino también los vínculos de Fat Yamil con el poder en Paraguay. Estamos hablando Eso del ya año... fue en tiempo de Stroessner, ¿verdad? No, todavía. 1991 es tiempo ya de Rodríguez, después del golpe. Salieron vinculados con Rodríguez. Había sido, después se supo, que Fat Yamil y Rodríguez eran compadres. Y salió una foto de ellos dos juntos con todos sus familiares. Que si quieren pueden googlear ahora mismo y van a encontrar, pongan Fat Yamil y Andrés Rodríguez, van a encontrar la foto. Entonces, según Fat Yamil, él no da la orden. Después les voy a contar todo eso. El 26 de abril, justamente por la fecha emblemática, Día del Periodista Paraguayo, Santiago Leguizamón termina su transmisión casi al mediodía de ese día. Él habló con Humberto Rubín de Radio Ñandutí. Él creo que era corresponsal de Radio Ñandutí en Pedro Juan Caballero y estaban haciendo inclusive bromas que también van a encontrar en internet porque está la grabación de ese Sí. día. Que le preguntaba si tenía miedo. Si algo tenía así. miedo y le dice, cuídate, por favor, cuídate porque no, están llegando muchas noticias porque ya había recibido amenazas Santiago Leguizamón. Entonces le dice él que no, que él no tenía miedo y bromeó sobre el tema. Al mediodía iban a salir a la radio para ir a compartir con los periodistas de la zona en donde hoy es la calle que divide, o sea, no es la calle, sí, la calle que es frontera entre Brasil y Paraguay, donde había una churrasquería donde iban a ir a compartir. Sale él con su chofer, la persona que siempre le acompañaba, que se llamaba Baldomero Cabral. Con Baldomero salen y a pocos metros de la radio, era una radio, si ustedes ven, está la foto de aquella época, era una pequeña piecita. construcción, una piecita de madera. Era donde funcionaba la radio en Burucuyá, pero se llamaba Radio en Burucuyá. Y a los pocos metros lo termina interceptando un automóvil Gol polarizado. 3 personas, uno manejando, 2 se bajan rápidamente, uno con escopeta en mano, otro con armas cortas. Disparan contra el parabrisas, rompen el parabrisas un escopetazo. Directamente el ataque fue contra Santiago. Santiago tiene tiempo de decirle a Baldomero que huya. Que termine abriendo su puerta y huye porque evidentemente el objetivo era Santiago y no él. Por eso no lo mataron. Y cuando ya estaba medio caído sobre una de las puertas es que le dan el tiro de gracia. Que le dan un balazo, un escopetazo en el ojo izquierdo. Con eso lo terminan matando. Si ustedes conocen el monumento de Santiago Leguizamón en Sajonia, hay un monumento en su honor en Sajonia, en la calle que tiene su nombre. Justamente por eso es que el lado izquierdo aparece, porque es una especie de busto creo que es de hierro,
donde aparece esta parte vacía que representa eso. Le terminó matando de 21 balazos. Hija 21 balazos. O sea, tenían la orden de liquidarlo y no dejarlo con vida. Los asesinos fueron capturados un año después. Sus nombres son José Tirocerto Araujo, José Aparecido de Lima y Brás Vázquez. Brasileros que fueron capturados por la justicia brasilera, que fue la única que investigó la muerte de Santiago Leguizamón. La justicia paraguaya nunca, ni siquiera tomó, una vez que los brasileños ya capturaron y que ya declararon quiénes fueron los autores morales del crimen, nunca movieron un dedo. Pero se sabía por los vínculos que había. No, claro, se sabía y estaban vinculados al poder paraguayo. Sí, Rodríguez era compadre de Fayamil. Los que dieron la orden de matarlo fueron Daniel Álvarez George, que era hijo de Fayamil, y el otro era su primo Enrique Tulú George. Que después se supo. Ellos dijeron, los asesinos terminaron dando los nombres de los que les pagaron para cometer el asesinato. Quedó impune. Entonces seguramente fue por orden lo de Fayamil. No. Eso es lo que dice Fayamil después, más adelante, que él no tuvo que él no dio la orden, que fue una decisión de su hijo. Bueno, una cosa después ya creerle a un tipo que también mató un montón de gente y que vivía el narcotráfico, pero bueno, al parecer aquí fue una decisión de su unilateral, hijo y de su sobrino. Sí. Ellos fueron responsables. Nunca en Paraguay hubo una orden de captura que en el año 2000 creo que fue revocada. Un juez paraguayo dijo no le vamos a seguir buscando esto acá, que nunca fueron buscados porque todo el mundo sabía dónde tenían sus casas, ellos se movían libremente por Pedro Juan Caballero, nunca la policía les molestó. Es más, Fayamil le recibía jueces y fiscales en una casa que tenía en Pedro Juan. También tenía su casa, que les pido a los que viven en la zona o los que alguna vez conocen Pedro Juan, deberíamos hacerlo una especie de lugar turístico ahí enfrente. Está muy cerca de la frontera. Está a unos metros nada más. Es un búnker. Es un búnker donde vive hasta ahora, porque vive todavía Fayamil. Después vamos a hablar cómo terminaron los otros asesinos y los que pagaron para que terminen cometiendo el crimen. Pero encima en un lugar estratégico, ¿verdad? Sí, en la frontera. En la frontera. Es muy loco porque Santiago estuvo en la época de Stroessner ya como periodista. Ya fue periodista. Y afrontó varios problemas probablemente. Si era amigo de yo creo que uno de los Humberto. motivos que le llevó a vivir allá, porque él tenía una radio acá, él ya desde la época de estudiante ya había sido perseguido por... O sea, no solamente él, sino el grupo del que era parte. Fue perseguido aquí y creo que habrá sido uno de los motivos que le llevó a ir con su familia y instalarse en Pedro Juan. Legalmente el ser periodista es tu UCP. Sí, no. Te tiene que gustar y tipo te tiene que apasionar esa carrera porque te arriesgas muchísimas cosas. Bueno. Y si vas a ser objetivo, sí. Y de repente eso es lo que no hay, ¿verdad? ¿Quién fue Alón para el periodismo paraguayo, señor Domingo? Sí, y él fue... Yo creí que iba a decir algo. Sí, iba a cantar algo, pero no importa. Bueno. Él fue... Ahí está con su copia. Sí, un periodista que había empezado a criticar al régimen estronista, ¿verdad? Empezó a armar todo un quilombo ahí para el régimen estronista y que con el tiempo no le vino bien a la gente y le empezaron a hacer callar también y le empezaron a mandar a cerrar todo lo que él hacía, ¿verdad? ¿Se le llevó a matar o no? No. ¿Quién fue Alón? Según el mimito, Alón José de la Cruz Ayala. José de la Cruz Ayala fue un periodista combativo también, pero él sí tomó partido, en este caso, por uno de los grupos políticos del Paraguay que hoy conocemos como el Partido Liberal, y atacó fuertemente primero el caballerismo y después al Partido Colorado, porque cuando eso el Partido Colorado era gobierno y hubo una venta general de tierras públicas, Paraguay no tenía plata. Entonces la única forma que tenía de generar plata era vendiendo lo que tenía de riqueza, que eran sus tierras. Y él atacaba la malversación de esos fondos, etc. Y primero le amenazaron. Se fue a Argentina. Volvió.
volvió a hacer lo mismo. Se llegó a hacer una interpelación en el Congreso contra los que eran dueños del diario donde él escribía. Y hasta que tuvieron que decir quién era el Alón, porque firmaba con Alón, pues, no sabía quién era. Y cuando supieron quién era, le enviaron al cuartel. Obligado. Cuando eso el cuartel era una especie de castigo. No existía el servicio militar obligatorio. Entonces le enviaron al cuartel. No es que le enviaron al cuartel, le enviaron al Chaco. En el Chaco cuando eso ni siquiera era todavía todo de Paraguay, o sea, estaba todavía en disputa con Bolivia. Primero le enviaron a Fuerte Olimpo, le enviaron a Villa Allí y después caminando se fue con una delegación hasta la zona de... le enviaron a Villa Ayes y de Villa Ayes caminó hasta Fuerte Olimpo. Con una delegación de topógrafos que se fueron justamente a relevar datos. Porque, ¿qué pasó? La venta de tierras públicas hizo que se tenga una especie de loteamiento, un catastro del Chaco, para ponerlo a la venta justamente. Entonces él se encargó. Y después cuando volvió a Villa Ayes le avisaron de que lo iban a matar. Huyó nuevamente. Y después volvió por un breve tiempo donde escribió, se llama Cartas del Infierno, algo así se llama, que son un espectáculo. Sabía escribir el tipo. Y nuevamente las amenazas. ¿Qué relataba? Relataba las cuestiones que tienen que ver con la realidad nacional de aquella época de Paraguay. Y después nuevamente se instaló en Asunción, siguió escribiendo y nuevamente las amenazas. Y ya se fue, no le dejan en paz. Y ya se fue a vivir definitivamente a Argentina, donde le agarró, tuvo una enfermedad fulminante y terminó muriendo creo que en Entre Ríos o Santiago del Estero, una de esas dos provincias argentinas terminó muriendo. ¿En qué año más o menos? En el año 1800, creo que fue 91, 92. Poco tiempo después de la Revolución Liberal de octubre de 1891. Sus restos fueron traídos. Su sobrino era el gran Eligio Ayala, que fue presidente de la República. Durante el periodo de Eligio Ayala se terminó el Panteón Liberal que hasta hoy existe en el cementerio de la Recoleta. Y ese panteón se inauguró con el ingreso de Alón al lugar. O sea, sus restos están hoy en día en el Panteón Liberal. Creo que con justicia, porque él fue uno de los ideólogos del Partido Liberal. No aprobaron su estatuto porque era muy radical. Entonces, pero sí, tuvo que ver con... Él fue uno de los fundadores del partido y fue uno de los más combativos. Por eso fue una persona muy recordada por los liberales hasta la época de Stroessner. Hoy en día es una figura medio olvidada también para los liberales. O sea, yo voy a hablar desde la ignorancia. Yo no le conocía a Alón, por ejemplo. Sí, estoy conociendo y... Y probablemente hay liberales que no sepan tampoco quién es Alón. Pero es uno de los pilares del partido. Él, y creo que es un símbolo de la libertad porque justamente... Si te persiguen por lo que pensás es porque que es lo que le pasó a Santiago Leguizamón, porque al fin y al cabo lo que hizo fue expresar. Porque de verdad quería ser libertad de expresión. No, ejerció su libertad de expresión y por eso terminó muriendo. Y eligió volver pudiendo quedarse. No, o sea, se podía quedar en Argentina, pero vino tantas veces como pudo, pero las veces que vino siempre fue perseguido. Siempre fue perseguido. ¿Qué tan importantes eran los periódicos en la guerra de la Triple Alianza? En la guerra de la Triple Alianza y en todas las guerras yo creo que es muy importante el periodismo, porque más todavía cuando, ponerle que en esos tiempos los paraguayos que estaban peleando, a ellos les servía las noticias que tiraba el periódico. ¿Por qué? Porque era una forma de darle más ánimo también a ellos, mintiendo realmente, porque es lo que más se hace en los informes periodísticos y eso de la guerra. Te dicen que murió 18 soldados y en realidad murieron 25 o 30. Y tipo le levanta la moral para que sigan peleando. Eso fue un apoyo muy, muy bueno que le dio a los soldados, pero bueno, igual no sirvió de tanto ahora. ¿Qué tan importantes eran los periódicos en la guerra de la Triple Alianza, Fabián? Fueron muy importantes y también son un buen parámetro para entender lo que era Paraguay en aquella época. Paraguay tuvo 4 periódicos durante la guerra. Uno de ellos se redactaba puramente en el campo de batalla, que era Cabiyuí. Estaba el Centinela, que se redactaba primero en Asunción, y después en Luque estuvo Cacique Lambaré, que también se redactaba en la capital. Y estuvo el Semanario, que también se redactaba en la capital, que era el periódico oficial
O sea, todos eran oficiales, pero bueno, ese era el que tenía los avisos con respecto al gobierno y demás. Y el Kabishu-i, que si ustedes ven, es fantástico. Pero, ¿sobrevivió algún tipo de archivo de estos periódicos? Sí, ahí tenemos en los archivos, tenemos casi completos el Kabishu-i y el Centinela. Lastimosamente se perdió mucho Cacique Lambaré, que tenía la particularidad de que era un periódico 100% en guaraní. Qué bueno. En el año 1867, López ordena que se haga un congreso del idioma guaraní para estandarizar la grafía, justamente porque ya estaba pensando en hacer un periódico que sea. El 90% de los paraguayos solamente hablaba guaraní. O sea, ¿cómo le vas a, también ¿y cómo le vas a pasar un periódico en español cuando su pensamiento es en guaraní? Capaz que hasta que entienda algo de español, pero su pensamiento era en guaraní. Entonces creo que quedan 7 u 8 ejemplares nada más. ¿Tenemos eso en algún museo acá? Sí, no museo, tenemos en el Archivo Nacional. ¿Hay alguna forma de acceder a eso? Sí, no, pero no es archivo, en la Biblioteca Nacional, claro, se puede pedir. Y por último tuvimos otro periódico más que ya fue el último durante la guerra, que fue el Estrella, que se llegó a imprimir en Piribehuy. En la tercera capital. En la tercera capital. Se imprimió y el último número creo que se imprimió una semana antes de la batalla y se quedó sin imprimir el último ejemplar. No. Yo creo que deberíamos de tener otra vez un periódico así que sea totalmente en guaraní. Sí, claro que sí. Y Totalmente. creo que sí tiene que haber. Nico, ¿tiene una consulta para Fabián? Sí. ¿Por qué el Paraguay independiente no pudo trascender en el tiempo hasta nuestros días? Porque tenía un objetivo claro que era la independencia del Paraguay. O sea, el reconocimiento de la independencia del Paraguay. Y cuando se logró eso, por Argentina especialmente, entonces dejó de tener un motivo y se convirtió nomás en otro diario. O sea, ese diario que nació como Paraguay Independiente tuvo su continuación en un diario que se llamó el Semanario de Avisos. El Semanario, como era más popularmente conocido. ¿Tiene otra pregunta el señor Nico? ¿Y Santiago Leguizamón pudo haber escapado de su final? No, imposible. ¿Imposible? No, imposible porque le cerraron el paso y directamente dispararon donde él estaba. Ni siquiera atinaron a dispararle al acompañante. Sabían que él estaba en el lugar del acompañante, perdón, porque el señor Baldomero, el que manejaba, todos los disparos fueron hacia donde él estaba. ¿Baldomero dio después algún tipo de testimonio? Contó, él justamente contó todo lo que tiene que ver con el relato de lo que pasó ese ¿Y le día. tocaron a él? No le llegaron a herir. Estaba viendo nomás acá, decía temporada 1. Y tipo, si ponen temporada 1, es porque va a haber 2. Y si hay 2, hay 3. Y si hay 3, hay foto detrás de la historia. Que nos den más plata, por favor. Ahí está. Era Pablo Escobar. No. Santiago. Leguizamón. No, pero le parece, boludo. Lo que pasa es que era la moda el bigote. El bigote era la moda. Y ella está detrás, se le ve a Baldomero Cabral. Que se ve que era su... Que era su mano derecha. Sí. Este era una de las tantas... hacían, ¿cómo se llama? Esas coberturas que hasta hoy en día hacen los periodistas, por supuesto. El famoso desde el lugar de los hechos. Ellos se paseaban todo el día para ir captando las noticias en la zona de Pedro Juan Caballero. ¿Se sabe la fecha más o menos de esta foto? Esta foto fue tomada, según el registro que yo vi, 2 semanas antes del asesinato. Por eso es que justamente quería compartir. Los asesinos de Santiago tuvieron prácticamente el mismo final. 2 de sus asesinos, José Aparecido de Lima y Brás Vázquez, fueron asesinados en Brasil. Tulú George, que era el sobrino de Fayamil, fue asesinado en octubre del año 2012, acribillado también, en Ponta Pona. Y Daniel Álvarez George, que es el hijo de Fayamil, desapareció en el año 2011 y fue declarado muerto por la justicia brasilera en el año 2020. Desapareció. Se sabe que los del PSC le hicieron desaparecer y como un castigo para Fayamil no le entregaron nunca el cuerpo de su hijo, que habrán muerto de la peor manera. Yo nomás quiero pensar que fue así. Espero que hasta el último momento haya sufrido un poquitito por lo menos. Y desapareció no se sabe dónde está su cuerpo. Fayamil, para no tener el que no se sabe qué pasó de él, o sea, estuvo preso
pero que se perdió el rastro de él es Araujo, uno de los que termina gatillando contra Santiago Leguizamón, pero se sabe, Santiago Leguizamón, perdón, pero se sabe que está en Brasil. Y el último que es Falyamil. Falyamil tuvo que negociar con la justicia brasilera porque lo iba a matar el PCC. El dueño del narcotráfico hoy en día que lo maneja de manera empresarial en la frontera es el PCC, el primer comando capital. Y el primer comando capital lo venía amenazando. El primer comando capital es el que le mata a su sobrino, el que le desaparece a su hijo y el que le iba a terminar matando a él. Entonces negocia con la justicia brasilera para tener cierta protección. Y él da información y la justicia brasilera permite que él esté preso en su casa, que es en el búnker donde les digo que está más vigilado, pero... No, el PCC para matarle ahí va a tener que... No, ni si explotan la casa van a tener que, no sé, van a tener que usar misiles. Es mejor que le dejen estar nomás. No, difícilmente ya, porque ya tiene octogenario. Un señor que manejó. Pero sigue vivo. Sigue vivo, manejó la frontera tranquilamente por 40 años, o sea, más de 40 años, y perdió el poder en los últimos 10 cuando el PCC se instala definitivamente. El PCC es el que le termina matando también a Rafat, que era quien manejaba el tema del narcotráfico en la región, y se apropió definitivamente del negocio. Por eso es que últimamente, por lo menos en las fechas que estamos haciendo este programa, nos van a encontrar de que haya demasiados conflictos entre bandas ahí porque hay un dueño absoluto y ese es el PCC. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy, señor Domingo? Que no se puede dos cosas. Una cosa nomás se puede. O ser periodista o vivir en Pedro Juan. Puede ser periodista y vivir en Pedro Juan. Algo que me olvidé de comentar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le condenó a Paraguay en noviembre de 2022 por el asesinato de Santiago Leguizamón. Por no protegerle a alguien que justamente estaba haciendo su trabajo. El tema de la libertad de expresión y todo eso. Entonces le condenó a Paraguay para indemnizar a la familia, que me parece muy bien. ¿Y se le indemnizó? No, porque hay un proceso. Espero que la justicia paraguaya se allane, o sea, que el gobierno paraguayo diga si es cierto, somos culpables, porque la justicia paraguaya es culpable. Ojalá que la justicia paraguaya vaya detrás, en todo caso, de los que no hicieron absolutamente nada para que acá en Paraguay por lo menos haya una condena ejemplar hacia quienes terminaron matándole a Santiago Leguizamón. Así que la condena es justa y ojalá que nuestro gobierno, sea este gobierno o el siguiente que venga, que acate y haga lo que tiene que hacer como una reivindicación hacia Santiago Leguizamón. Genial, muchas gracias, Domingo. Gracias, Vale. Gracias, Fabián. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos en un próximo capítulo, muchachos. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima.